Bueno, buenos días. Mi nombre es Sergio Gómez, soy el profesor de estructuras de datos y esta es la clase 5 que versa sobre aplicaciones de el tema pilas y colas. Recordamos cómo era una pila. Una pila era una secuencia en la cual los datos eran insertados y eliminados por uno de sus extremos llamado tope. Las operaciones eran push, que permite insertar ítem en el tope de la pila, y empty, que permite testear si la pila está vacía, pop, que permite eliminar un elemento de la pila, top, que permite observar cuál es el elemento del tope de la pila sin modificar la pila, y size, que dice cuántos elementos están en la pila. Una cola era una secuencia donde los datos se ingresaban por un origen llamado rabo y salían por otro extremo llamado cabeza. Las operaciones son enqueue, que permiten colar un elemento al final de la cola, dequeue, que permite eliminar un elemento del frente de la cola, frente, que permite observar cuál es el frente de la cola sin modificarla, y empty, que permite testear si la cola está vacía, y size, que permite determinar cuántos elementos tiene la cola. Bueno, hoy vamos a ver unas aplicaciones de pilas y colas, y la primera que vamos a ver se llama procesamiento de paréntesis, en la cual nos interesa determinar si en una expresión aritmética los símbolos de agrupación coinciden. ¿Cuáles son los símbolos de agrupación? Son los paréntesis, compuestos por los paréntesis de apertura y de cierre, aquí, las llaves, compuestas por las llaves de apertura y las de cierre, y los corchetes, correspondientes al corchete de apertura y el corchete de cierre. Entonces la idea es que cada símbolo de apertura debe coincidir con su símbolo de cierre. Entonces veamos los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos una expresión aritmética rodeada por dos corchetes y tiene dos subexpresiones entre paréntesis. Y después dentro de la expresión tenemos números, símbolos de operación, aritméticos, suma y resta, y tenemos nombres de variables. Y vemos que cada paréntesis de apertura coincide con su paréntesis de cierre. Acá hay uno y acá hay otro. Y este corchete de apertura coincide con este corchete de acá de cierre. Otros ejemplos correctos son estos. Aquí por cada paréntesis de apertura hay uno de cierre. Acá vemos que tenemos dos paréntesis de apertura y dos de cierre. Una llave que abre y cierra con esta de acá del fondo. Un corchete que cierra con este corchete. Este paréntesis que cierra con este y esta llave cierra con esta. Acá, por ejemplo, en la tercera tenemos un corchete de apertura que cierra con este de acá. Este corchete de apertura cierra con este paréntesis cierra con este, después tenemos dos paréntesis de apertura con dos paréntesis de cierre, y después vienen al final una llave que cierra con esta de acá, este paréntesis que abre acá y cierra con este. Después, ¿cuáles son los casos incorrectos? Acá tenemos un paréntesis de cierre que no coincide con ningún paréntesis de apertura. Acá tenemos un paréntesis que abre y luego no es cerrado. Y acá tenemos dos paréntesis que abren y luego viene un corchete que cierra y que no coincide con ningún paréntesis de apertura. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver este problema? Vemos que los paréntesis o los operadores de los símbolos de agrupación de apertura son variados, por lo tanto deberíamos utilizar una pila para ir poniendo los símbolos de agrupación de apertura en la pila, y cada vez que aparece uno de cierre habría que revisar si el tope de la pila coincide con ese símbolo de cierre, en cuyo caso estaría todo bien, y si vemos que eso no coincide, o que el símbolo de apertura del símbolo de cierre no coincide con el de apertura, quiere decir que la expresión estaría mal formada. De la misma forma, si encontramos un símbolo de cierre y la pila está vacía o no hay un símbolo de apertura consistente, la expresión estaría mal formada. Y si al final de procesar la expresión quedara un símbolo de apertura en la pila, quiere decir que el símbolo de cierre adecuado no apareció, que sería el caso 5. Entonces, ¿cómo es el algoritmo para resolver este problema? El algoritmo se llama coincide en paréntesis, recibe una cola Q formada por los símbolos de la expresión.
la entrada, acá está, es una cola Q de tokens, donde cada uno es un símbolo de agrupación, una variable, un operador aritmético o un número, y la salida del algoritmo es un booleano, que es true si, solo si los paréntesis de Q coinciden, es decir, que si no coinciden devuelve falso. Entonces, sea S una pila vacía, tenemos un bucle acá, mientras la cola no está vacía, lo que hay que hacer es en X recuperar un símbolo de la cola, eliminándolo, y solamente vamos a procesar los símbolos de agrupación, de apertura y de cierre. El resto de los símbolos, como suma, resta, variables, números, etc., no los vamos a procesar. Entonces, si X fuera un símbolo de agrupación de apertura, entonces hay que ponerlo en la pila. En cambio, si X fuera un símbolo de agrupación de cierre, entonces hay que chequear si estamos en una situación de error. Entonces, si aparece un símbolo de cierre y la pila estuviera vacía, quiere decir que no hay nada con cual coincidir y la expresión está mal formada y hay que retornar falso, que sería el caso 4, acá que está pintado con colorado. Ahora bien, si el tope de la pila no coincidiera con el tipo del símbolo X, que es un símbolo de cierre, entonces también deberíamos retornar que la expresión está mal formada porque encontramos un tipo incorrecto de símbolo de cierre, que sería el caso 6, acá que está pintado con colorado. ¿Sí? Aparece un corchete, por ejemplo, y vemos que en el tope de la pila hay un paréntesis de apertura. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando terminamos de procesar la cola? Habría que chequear si la pila está vacía o no. Si al terminar de procesar la cola, la pila está vacía, quiere decir que cada símbolo de cierre coincidió con el de apertura. Y en ese caso retornaríamos verdadero. En cambio, si la pila tiene elementos, quiere decir que algunos símbolos de apertura nunca fueron cerrados y la expresión también está mal formada. ¿Cómo es el análisis del tiempo de ejecución de este algoritmo? Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el tamaño de la entrada. La entrada es Q, entonces sea n el tamaño de la cola Q, es decir, la cantidad de símbolos en la expresión. Entonces, nos vamos a centrar en la estructura del código. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una pila vacía. Esa operación vimos que tenía tiempo constante, que vamos a llamar constante 1. Después tenemos un while, que si vemos la estructura del código, vamos a ver que realiza una iteración por cada símbolo en la cola, ya que lo que hacemos es, por cada vuelta del while, desencolar. Entonces, el while realiza n iteraciones y la condición consiste en testear que la cola no esté vacía. Vimos que en todas las implementaciones de cola esa operación tenía un tiempo constante, el cual llamamos C2. Desencolar de la cola y asignar a la variable X tiene tiempo constante, que llamamos C3. Después tenemos un if, que tiene una condición con tiempo C4, que corresponde a ver si X es o un paréntesis de apertura, o una llave de apertura, o un corchete de apertura. Después, apilar en una cola tiene tiempo C5, es una constante. Chequear si X es un símbolo de agrupación de cierre tiene tiempo C6. Chequear si la pila está vacía tiene tiempo C7. Retornar falso tiene tiempo C8. Desapilar tiene tiempo C9 y retornar falso tiene tiempo C10. Después acá agotamos el while y este if tiene una condición que es constante, chequear si la pila está vacía, retornar true, que tiene tiempo constante, que llamamos C12, y retornar falso, que tiene tiempo constante, que llamamos C13. Entonces, el tiempo del algoritmo para un tamaño de entrada n es el tiempo de crear una pila vacía, que dijimos que tenía tiempo C1, más el tiempo del while, que sería este de aquí, más el tiempo de este if, que está acá. Entonces, C1 es C1, el while dijimos que realiza n vueltas, y tiene chequear la condición con tiempo C2 más
C3, que sería el tiempo de desencolar, y después tenemos los if, donde tenemos C4, que es el tiempo de la condición del if, más el máximo entre el tiempo del then, que es C5, y el tiempo del else, que sería C6, que es el tiempo de la condición, más el tiempo de los if que tiene anidados, que serían C7 por chequear la condición, C8 de retornar falso, C9 y C10. Y después tenemos un C2 final que consiste en chequear la condición del while la última vez. El tiempo de este if es el tiempo de la condición, que es C11, más el máximo entre el then y el else, que serían C12 y C13. Acá lo que vemos es que tenemos n por un montón de constantes, por lo tanto acá tenemos un polinomio en n a la 1 y esto queda orden n. Bueno, ahora vamos a cambiar de problema y nos vamos a dedicar a resolver el problema de evaluar expresiones aritméticas. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser estudiar cuáles son las formas en las cuales uno puede representar una expresión aritmética. En la escuela aprendimos a representar expresiones aritméticas en formato infijo, en el cual el operador va entre medio de los operandos. Entonces, acá escribimos una gramática donde en realidad es un esquema sintáctico, donde dice que una expresión puede ser o bien un número, los números pueden ser 0 o 1 o 2 o 3 o 4 hasta 9, y después las otras alternativas para una expresión puede ser una expresión 1 más una expresión 2, o una expresión 1 menos una expresión 2, o una expresión 1 por una expresión 2, o una expresión 1 dividido una expresión 2. Otros dos tipos de formato en los cuales uno puede representar una expresión serían la notación polaca o prefija o la notación polaca inversa o postfija. En la notación prefija se escribe el operador delante de los operandos. Entonces, una expresión es o bien un número o un más seguido de una expresión y otra expresión, o es un menos seguido de una expresión 1 seguido de una expresión 2, o es un símbolo de multiplicación seguido de una expresión 1 y una expresión 2, o es un símbolo de división seguido de una expresión 1 y una expresión 2 posteriormente. En la notación postfija, el operador va detrás de los operandos y también se llama notación polaca inversa. Entonces, una expresión es o bien un número, o es una expresión 1 seguido de una expresión 2 seguido de un más, o es una expresión 1 seguido de una expresión 2 seguido de un menos, o es una expresión 1 seguido de una expresión 2 seguido de una expresión 2 seguido de un símbolo de multiplicación, o es una expresión 1 seguida de una expresión 2 seguida de un símbolo de división. Vamos a ver ejemplos. Entonces, un 3 en notación infija es un 3 en notación polaca y es un 3 en polaca inversa. La expresión 3 más 4 en notación infija es más 3, 4 en polaca. Y en la polaca inversa tenemos 3, 4 más. ¿Sí? Tenemos los operandos 3 y 4 y atrás viene el operador que es más. De la misma forma ocurre con el producto. 7 por 5 en infija es por 7, 5 en polaca y es 7, 5 por en polaca inversa. Cuando tenemos presencia de operadores, como es el caso de las expresiones aritméticas tradicionales, donde la multiplicación tiene más precedencia que el más, la conversión es un poco más complicada. Entonces 3 más 4 por 5 quiere decir 3 más 4 por 5, todo junto, entre paréntesis. Entonces el operador principal es el más. Entonces escribimos más, por un lado 3, y acá multiplicamos 4 por 5. Entonces es por 4, 5. En polaca inversa ocurre lo mismo. El más es el operador principal, entonces se pone último, y tenemos 3 más, y 4 por 5 es esta parte de acá, es 4, 5 por. Aquí ocurre lo mismo, pero tenemos invertido el orden de la expresión, entonces, o conmutado. 4 por 5 más 3 sería más, es el operador principal. Después tenemos 4 por 5 es esta parte de acá, por 4, 5. Y después tenemos el 3.
En polaca inversa, más es el operador principal y se pone último. Y tenemos 4 por 5 sería 4, 5 por, y después tenemos el 3. Cuando el operador es siempre el mismo, los discriminamos con colores para ver el ejemplo. Acá tenemos 3 más 4 más 1. Entonces, esto quiere decir 3 más 4, todo más 1. Entonces, el más es el operador principal. El segundo más, el que está en verde, es el operador principal. Entonces lo ponemos primero. Y acá tenemos el 3 más 4 de la primera parte, todo seguido de 1. Y en polaca inversa tenemos 3, 4 más. El más verde es el operador principal y está último, y después acá estamos sumando 1. Y acá, por ejemplo, vemos 3 por 4 más 5 por 6. ¿Sí? Hay que agrupar 3 por 4 y 5 por 6. Entonces el operador principal es más, se pone primero en polaca, y después tenemos 3 por 4, estaría ahí, por 3, 4. Y 5 por 6 estaría acá, sería por 5, 6. En polaca inversa tenemos más es el operador principal y aquí tenemos 3 por 4 es 3, 4 por, y 5 por 6 es 5, 6 por. Bueno, ¿cuál es la motivación para estudiar esto? Nos interesa evaluar expresiones aritméticas en forma automatizada. Entonces recordemos que la computadora es una máquina secuencial que mira de a un símbolo por vez. Concepto que va a quedar más ejemplificado en la otra materia que están cursando en paralelo, que es teoría de la computabilidad, cuando den el modelo de autómatas finitos, autómatas a pila, máquinas de Turing. Pero recuerden que las computadoras que utilizamos nosotros, las computadoras von Neumann, están construidas en función de ese modelo teórico de máquina de Turing. O sea que las consideraciones que hacemos a la hora de construir algoritmos son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el ser humano mira esta expresión, hace varias pasadas y la observa como un todo. La computadora no puede hacer eso. Entonces, o el modelo de computación con el que estamos trabajando nosotros en segundo año no puede hacer eso. Entonces, una representación como la postfija, si bien a priori pareciera más complicada de interpretar para el ser humano, es más amena a su procesamiento algorítmico, sobre todo en forma eficiente. Vamos a descubrir que haciendo un procesamiento de izquierda a derecha de una expresión postfija, podríamos evaluarla en un orden lineal a la cantidad de símbolos que tiene la misma, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para evaluar expresiones, la solución va a ser tener una entrada, vamos a resolver un subproblema, que va a ser una expresión aritmética infija, válida, con operadores suma, resta, producto y división binarios, es decir, que no vamos a considerar la negación, con producto y división que tengan mayor precedencia que suma y resta, igual que como ocurre en la aritmética básica. Y no vamos a considerar paréntesis. Entonces, el algoritmo va a consistir de dos pasos. El primer paso va a ser traducir una expresión infija en postfija, o sea, volvemos para atrás. Si tenemos esta expresión de aquí, vamos a tener un algoritmo que genera esta expresión de acá. Ahora adelantamos. Y el segundo paso va a consistir en evaluar la expresión postfija. Es decir, que si tengo como entrada la expresión 3 por 4 más 5 por 6, el paso 1 va a generar la representación equivalente de esta expresión infija en postfija, o sea, 3, 4 por, 5, 6 por más. Y el paso 2 lo que va a ser generar a partir o computar a partir de esta expresión en formato postfijo o polaca inversa el número que corresponde a su valor. Entonces, la heurística para programar es siempre concentrarse en el problema que uno ve más sencillo. Y el problema más sencillo de los dos es el paso 2. Así que primero vamos a atacar el problema de, dada una expresión postfija o polaca inversa, encontrar su valor. Y después vamos a resolver el
algoritmo de cómo programar el paso 1. Entonces, paso 2, cómo evaluar expresiones en notación polaca inversa o postfija. Entonces, leamos cómo se hace. Dada una expresión en notación postfija, se comienza con una pila vacía, se consumen los símbolos de a uno por vez, los operandos se apilan, con cada operador se desapilan dos operandos, se aplica el operador y se vuelve a apilar el resultado. Si al finalizar la expresión la pila tiene un elemento, ese elemento es el resultado de la expresión. Si la pila tiene más de un elemento, la expresión estaba incorrectamente formada. Si al tratar de aplicar un operador no hay por lo menos dos elementos en la pila, la expresión está mal formada. Entonces vamos a ver cómo sería el procesamiento de esta expresión, 3, 4 por, 5, 6 por más. Entonces, apilamos un 3, apilamos un 4, acá está abajo el símbolo anotado que vamos procesando. Cuando aparece el por, lo que se hace es se desapilan los dos primeros símbolos y hacemos 3 por 4 y almacenamos el 12. Cuando aparece el 5 se apila porque es un operando. Entonces, cuando aparece el 6 se apila porque es un operando. Cuando aparece el por, como es un operador, desapilamos los dos elementos del tope de la pila. O sea, desapilamos el 6 y el 5, operamos 5 por 6 y apilamos el 30, que es el resultado. Cuando aparece el más, como es un operador, desapilamos el tope de la pila y el siguiente tope, sería 12, y operamos 12 más 30 y daría 42. Lo volvemos a apilar. Cuando la expresión de entrada terminó, que podría ser esto que puede venir en una cola, como en el tope de la pila hay un único número, ese es el resultado de la expresión. Vamos a ver a continuación cuál sería el pseudocódigo de esta estrategia que describimos aquí. Entonces, acá tenemos la ayuda a memoria, el dibujito que es lo que había ocurrido, y estamos siempre en el paso 2, evaluación de una expresión válida en notación postfija. Entonces, vamos a crear una pila y vamos a repetir hasta que la expresión, que es una cola, esté vacía. Entonces, cada uno de los elementos que vamos obteniendo de la cola se llama átomo y los vamos obteniendo mediante la operación de desencolar. Entonces, si el átomo es un operando, lo que hay que hacer es apilarlo. ¿Sí? En el caso del 3, lo apilamos. Ahora, después con el 4 haríamos lo mismo. Ahora, en el caso en que viene un operador, como es el por, lo que hay que hacer es, el operador es el átomo, y hay que recuperar el operando 2 desapilando, desapilaríamos el 4, el operando 1 desapilando, recuperaríamos el 3, y después tendríamos que operar, ¿sí? El operador con operando 1 y operando 2. Entonces, si el operador es una suma, habría que sumar, si el operador es una resta, habría que restar, si el operador es un producto, habría que multiplicar, si el operador es un dividido, habría que dividir. Y acá es importante el orden, ¿sí? Primero va operando 1 y después operando 2. Fíjense cómo se desapilan. Eso ocurre para cuando los operadores no son conmutativos, como la resta y la división. ¿Estamos? Entonces, acá tendría 3 por 4. Entonces sale primero el 4, que sería el operando 2, y después sale el 3, que sería el operando 1. Esto me devuelve un resultado, el cual lo tengo que volver a apilar en la pila, que es el caso de este 12 de aquí. Bueno, y sencillamente hay que repetir hasta que la expresión de entrada quede vacía. Después, acá falta el chequeo de errores, ¿sí? Habría que ver si la pila tiene más de un elemento. Si tiene más de un elemento, la expresión estaba incorrectamente formada, y si tiene un único elemento, entonces ese es el tope de la pila, es el resultado de la expresión. Bueno, ahora llegamos a la parte difícil, que es, dada una expresión infija, cómo calcular su equivalente representada en formato postfijo. Entonces este algoritmo creo que está en el libro de Knuth, The Art of Programming, es un clásico de la programación. Y tenemos, la entrada es una expresión infija, que es una cola,
que contiene una expresión válida en notación infija, sin parentizar y con operadores aditivos, suma y resta, y multiplicativos, producto y división. Y la salida es una expresión postfija, acá, que es una cola, que al finalizar queda con la expresión en notación postfija. Se usa una pila auxiliar de operadores, P, según el esquema que se detalla aquí abajo. Entonces, luego de retirar el último elemento de la cola expresión infija, se desapila todo lo que resta y se lo ingresa en la cola expresión postfija. Ahora vamos a ver el algoritmo en la siguiente página. ¿Sí? Acá tenemos una tabla de prioridades donde suma y resta tienen prioridad 1 y producto y división tienen prioridad 2. Para indicar que la prioridad de suma y resta es menor a la de producto y división, es decir que primero hay que realizar las operaciones de producto y división antes que suma y resta. Entonces, este es el esquema de las estructuras de datos y este es el algoritmo. Entonces, la expresión postfija es una cola nueva, P es una pila nueva y hay que repetir hasta que la expresión de entrada quede vacía. Entonces, recupero un elemento de la expresión infija de entrada con DQ, lo llamo átomo. Si átomo es un operando, hay que mandarlo directamente a la salida, ¿sí? A la expresión postfija, y si no, átomo es un operador. Entonces, lo que hay que hacer es, mientras la pila P no esté vacía y la prioridad del átomo que quiero apilar sea menor o igual que la prioridad del átomo del tope de la pila, entonces lo que hay que hacer es sacar elementos de la pila y mandarlos a la salida. ¿Sí? Acá hace p.pop y lo encola en expresión de salida. Cuando terminé de hacer eso, tengo que apilar ese átomo que era un operador en la pila. Y eso lo hago hasta que la pila quede vacía. Después, cuando terminé de hacer eso, lo que tengo que hacer es vaciar la pila, que va a estar llena de operadores, y los tengo que mandar a la salida, ¿sí? Con expresión pop.enqueue p.pop. Así que vamos a ver una traza de eso. Entonces vemos el algoritmo chiquitito y vamos a probar este caso de prueba. O sea, con la entrada 3 por 4 más 5 por 6, ver que genera la expresión 3, 4 por 5, 6 por más. Entonces vamos a hacer una traza para ver que el algoritmo funciona correctamente. Entonces, tenemos la entrada es la expresión infija, aquí 3 por 4 más 5 por 6. Y si el algoritmo es exitoso debería generar, si el algoritmo es correcto, debería generar esta expresión postfija, en la cual terminaría en esta cola de salida. Y usamos una pila auxiliar P. Entonces, se crea la cola expresión postfija y la pila P. Esas son las dos primeras líneas de código. Después hay que repetir hasta que la expresión esta quede vacía. Entonces, lo primero que ocurre es que, como desapilamos de la expresión infija un átomo y el átomo es un operando, va a la salida. Ahora, lo próximo que viene es un por, que es un operador. Entonces, lo que vamos a ver es que mientras la pila no esté vacía, como la pila está vacía, este while no va a hacer ninguna iteración y vamos a apilar átomo en la pila, que sería apilar este por, que es lo que ocurrió ahí. Después, el siguiente átomo que hay que recuperar es el 4. Como es un operando, va a ir directamente a la salida. Ahí. Ahora, el siguiente átomo es un más, entonces vamos a recuperar el más y como es un operador, vamos a preguntar, mientras la pila no esté vacía y la prioridad del átomo, que sería un más, sea menor o igual que la prioridad del tope, que es un por, habría que, fíjense que la prioridad de más es 1 y la prioridad del por es 2, habría que desapilar el tope de la pila, que es un por, y mandarlo a la salida. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Como la pila quedó vacía, lo que vamos a hacer va a ser apilar átomo, que era un más. Queda ahí. Ahora, en la siguiente iteración, el átomo que vamos a desencolar es el 5. Entonces, como es un operando, va directamente a la salida. Ahí. Ahora, el siguiente átomo es un por, que es un operador. Entonces, mientras la pila no esté vacía, no está vacía, y la prioridad del átomo sea menor o igual que la prioridad del tope, ¿sí? Como el átomo tiene prioridad 2, porque es un por, tiene más prioridad que el tope, así que el while corta y apilamos el por. Ahí está. En la siguiente iteración, lo que hacemos es recuperar el 6. Como el 6 es un operando, va directamente a la salida. Y se terminó la pila, la cola de entrada. Entonces salimos del repeat until y venimos a este mientras. Y decimos, mientras que la pila P no esté vacía, lo que hay que hacer es desapilar y encolar en la expresión de salida. Entonces, hacemos ahí y terminamos. Bueno, ahora vamos a cambiar a otro problema diferente. Vamos a estudiar cómo realizar validación de código HTML. ¿Sí? Una página web, que es un archivo de texto con extensión HTML por Hypertext Markup Language, que contiene texto con marcas, que se llama tagged text, y texto sin marcas, que se llama untagged text. Entonces, un tal archivo que es interpretado por un programa que se llama navegador web, y el texto sin marcas se formatea de acuerdo al texto que tiene marcas para su presentación en la pantalla del navegador. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos esta página web que tiene un título que sale ahí en la ventanita del navegador, tiene un encabezado, tiene otro encabezado a nivel 2, dice esta palabra está en negrita y esta está en itálica, este es otro párrafo y esta palabra está subrayada, y acá tenemos una lista con viñetas formada por ítem 1, ítem 2 e ítem 3. Y acá tenemos el código HTML para generar esta visualización, donde el archivo HTML es un archivo de texto, ¿sí? Como los texts que vieron en Pascal o los archivos de bloc de notas, y está formado por marcas que acá están en azul y están entre menor y mayor, como por ejemplo HTML, que es una marca de apertura, y barra HTML, que es una marca de cierre. Entonces fíjense que cada marca de apertura coincide con una de cierre. Tenemos HTML y barra HTML. Y después tenemos el cuerpo, tenemos el encabezado que empieza en head y termina en barra head, y el título que empieza en title y termina en barra title y se llama título, escribimos título. Entonces, la palabrita esta título se formatea de acuerdo a title y barra title y termina escrita aquí arriba. Después tenemos encabezados, por ejemplo, tenemos el cuerpo, body y barra body, ese es el cuerpo de la página web, es lo que sale aquí en el área de trabajo del browser. Y tenemos encabezados, H1 y barra H1, que sería este encabezado que sale grande, H2 y barra H2, que es un encabezado de nivel 2, sería este de aquí. Y después tenemos un párrafo que empieza aquí y termina acá, en barra P. Entonces el contenido del párrafo es: esta palabra está en negrita, que empieza en B y termina en barra B por bold, y esta está en itálica, que empieza en I y termina en barra I. Entonces acá vemos la palabra en negrita y acá en itálica. Y después tenemos otro párrafo, P y barra P delimitan a un párrafo y dice, el texto es: este es otro párrafo y esta palabra está subrayada con U y barra U. Entonces este es el párrafo de ahí. Este es otro párrafo y esta palabra está subrayada. Entonces las palabras que no están formateadas con ninguna marca aparecen con el formato estándar, y las que queremos darle un formato especial las rodeamos con las marcas respectivas. Y acá tenemos una lista con viñetas que empieza con ul y termina con barra ul, y los ítems de la viñeta empiezan con li y terminan con barra li. Entonces ahora vamos a ver en detalle cada una de estas partes.
Entonces, las marcas son de apertura, que están rodeadas con menor y mayor, como HTML, head, IP, etc. De cierre, que están rodeadas con menor y mayor, pero empiezan con una barra de fecha, como barra HTML, barra head, barra P. Entonces, HTML es una marca de apertura, barra HTML es una marca de cierre. Head es una marca de apertura y barra head es una marca de cierre. P es una marca de apertura y barra P es una marca de cierre. HTML y barra HTML delimitan una página web, head y barra head delimitan el encabezado, P y barra P delimitan un párrafo. Entonces vamos a trabajar con una versión simplificada del problema. No vamos a considerar lo que se llaman marcas con atributos. Por ejemplo, para la marca para párrafos podríamos indicar cuál es la alineación del párrafo. ¿Sí? Acá estamos indicando que el párrafo está alineado a derecha. Después tampoco vamos a considerar marcas únicas. Por ejemplo, para insertar imágenes se utiliza una marca única, que es una marca que abre y cierra en la misma. Estamos image, source, foto.jpg y acá indicamos dónde termina la marca. Eso tampoco lo vamos a considerar. Entonces, ¿cómo está formada una página web? Una página web comienza con barra HTML y termina con, empieza con HTML y termina con barra HTML y tiene un encabezado y un cuerpo. El encabezado está rodeado por head y barra head, el cuerpo por body y barra body. Los títulos comienzan con title y barra title. Hay otras marcas que no vamos a considerar, que incluyen en qué idioma está escrita la página web, cuáles son las palabras de búsqueda con las que nos tiene que indexar un buscador. Todos esos detalles no los vamos a ver. O sea, el problema es mucho más complicado de lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuáles son los tipos de encabezados? 1, 2, 3, etc. H1, H2, H3, H4. Y acá tenemos ejemplos. En pilas está formateado, pilas y colas está formateado con el encabezado H1, implementaciones con H2 y con arreglos y con nodos enlazados con el encabezado de tipo 3. Entonces, cuanto más grande es el número de encabezados, más chiquito es el encabezado, porque quiere decir que está más anidado. Entonces, lo que vemos acá es que por cada marca de apertura hay una de cierre. Y se llaman igual y la marca de cierre tiene una barra adelante. Es lo que les debería quedar de todo esto. Después, el texto en itálica va rodeado con I barra I, el texto por italics, el texto en negrita va rodeado con B y barra B por bold, y el texto subrayado va rodeado con U y barra U por underlined. Y acá tenemos la visualización, ¿sí? Texto en itálica, texto en negrita y texto subrayado. Los párrafos van rodeados con P y barra P. Entonces acá tengo 3 párrafos. Mi mamá me mima, ese oso es mío, mamá, mi mamá. ¿Sí? P, mi mamá me mima, barra P. P, ese oso es mío, barra P. P, mamá, mi mamá, barra P. Y las listas con viñetas se llaman UL por unordered list o lista no ordenada, y cada uno de los elementos se llaman li por list item o ítem de lista. Entonces, una lista con viñeta empieza con UL y termina con barra UL, y cada elemento empieza con li y termina con barra li. Entonces acá tenemos primer ítem, segundo ítem, tercer ítem, y acá tenemos la visualización de esta porción de código HTML. Podríamos visualizar enumeraciones que se llaman all por listas ordenadas. Entonces empiezan con all y terminan con barra all, y cada elemento se llama li por list item. Empiezan con li y terminan con barra li, igual que para las viñetas. Y se visualizan de esta forma. También podríamos visualizar tablas. Una tabla empieza con table y termina con barra table. Cada fila empieza con tr y termina con barra tr por table row, fila de tabla. Y los datos, o sea, las celdas, empiezan con td y terminan con barra td por table datum o table data. ¿Sí? Entonces tenemos auto y barco es la primera fila y casa y depto es la segunda fila, y tendría esta visualización. ¿Sí? Después, acá tabla tiene atributos para ver cómo dibujar las líneas de la tabla. Todo eso no lo vamos a considerar.
Y tenemos texto verbatim con la marca pre y barra pre. Entonces acá tengo un programa en Pascal y lo puedo visualizar directamente en una fuente monoespacial. ¿Qué es lo que ocurre? A HTML no le interesa la forma en que uno escribió el texto, lo único que le interesan son las marcas. De la misma forma que a un compilador de Java no le interesa cómo escribiste el código, cómo formateaste el código, ni a un compilador de Pascal le interesa cómo escribiste vos el formateo la distribución del código en la página donde estás editando. Bueno, acá ocurre lo mismo. A HTML no le interesan los blancos. ¿Sí? Los blancos son blancos, enters y tabulaciones. ¿Sí? Acuérdense que los enters son retornos de carro y line fill. Entonces, por ejemplo, esta página, escrita así, en el bloc de notas, mi mamá me mima, que es un párrafo, de mamá mi mamá, que es otro párrafo, se visualiza de esta forma en una página HTML. Bueno, entonces, en función de esto, lo que vamos a ver es que, en realidad, los blancos no me interesan. Lo único que me interesa es los elementos que tengo en la página web, que serían las marcas y el texto sin marcas. Entonces, lo que habría que hacer es simplificar el contenido de una página web a la hora de procesarla y quedarse solamente con la lista de tokens, donde para esta página vendrían a ser cada una de las palabras por separados. Entonces, tendríamos las marcas por separado, HTML, head, title, el título, que podría contener más de una palabra y podrían estar siendo más elementos de esta lista o esta cola, title, barra title, barra head, body, H1, encabezado, barra H1, H2, encabezado, de nivel 2. Fíjense que acá estas palabras las fuimos cortando y nos quedamos con cada una almacenadas en una cola. Entonces, ¿cómo haríamos este procesamiento de un archivo de texto para obtener esta cola? Entonces, damos la idea en la siguiente diapositiva. Entonces, idea de cómo procesar el archivo de texto HTML. Vamos a importar la librería Java.io por input-output. Vamos a escribir una función que se llama recuperar cola de tokens, que recibe como parámetro formal el path o la ruta de un archivo HTML de tipo string y devuelve una cola de string. Y la excepción que se pueden lanzar son las asociadas a el uso de entrada-salida, que por ahora no las capturamos y las propagamos al llamante. Entonces, tendríamos un file que sería un archivo creado a partir de la ruta del archivo HTML, un buffer reader a partir de ese archivo y crearíamos una cola de strings y iríamos leyendo las líneas de a una con bufferreader.readline y eso lo almacenamos en un string. Entonces, mientras podamos leer algo del archivo, acá vamos a tener en ese una línea del archivo de texto y la procesaríamos con un procedimiento que recibe el string y la cola y lo que hace es va descubriendo los substring, mirando los caracteres de A1, los caracteres de ese de A1 y los va encolando en la cola Q para generar la cola de la diapositiva anterior, esta. Entonces eso queda a cargo de ustedes porque es un ejercicio de hipo, ¿sí? Mirar los caracteres de un string e ir viendo dónde se van cortando y almacenando los substring en una cola Q. Y finalmente retornaríamos la cola Q. Entonces, ¿en qué consiste validar el archivo HTML? Consiste en ver que por cada marca de apertura hay una de cierre correspondiente. Entonces, la estrategia es la misma que utilizamos hoy con la validación de los paréntesis de apertura y cierre en una expresión aritmética. Entonces, la entrada sería un archivo HTMLH y la salida sería verdadero si el archivo es válido y falso en caso contrario. Entonces vamos a tener una pila de tags donde vamos a apilar solamente las marcas de apertura. Y cada vez que aparezca una marca de cierre, lo que vamos a hacer es ver si coincide con el tope de la pila. Si
la marca coincide con el tope de la pila, quiere decir que el archivo sigue estando correctamente formado. Y si la marca de cierre no coincide con el tope de la pila, quiere decir que el archivo está mal formado. Entonces, el algoritmo es, creamos una pila nueva, que es una pila de strings, tenemos una cola de tokens que se inicializaría utilizando la función de la diapositiva anterior, que recupera la cola de tokens a partir del archivo H. Entonces, a partir de ahora el archivo, nos olvidamos del archivo y lo tenemos abstraído como una cola de tokens. Vamos a asumir que es válido y entonces, mientras la cola de tokens no esté vacía y el archivo siga siendo válido, acá quedó un error, no importa. Vamos a recuperar el primer token de la cola de tokens. Si el token es una marca de apertura, lo vamos a apilar en la pila de tags. ¿Cómo determino que el token es un token de apertura? Tengo que mirar si empieza con menor y no tiene una barra después del menor, es una marca de apertura. Entonces, si es una marca de apertura, lo apilo. Y si no, pregunto si es una marca de cierre. ¿Cómo determino que es una marca de cierre? Bueno, tiene que empezar con menor y después del menor tiene que tener una barrita. Entonces, esa es la forma de determinar si es una marca de cierre. Entonces, si es una marca de cierre, ¿qué tengo que ver? Si coincide con el tope de la pila. Entonces, si la pila no está vacía y además el token coincide con el tope de la pila, entonces el archivo sigue estando bien y lo que tengo que hacer es tirar el tope de la pila con pop. ¿Sí? Entonces, si barra title coincide con title, ahí es un procesamiento medio complicado que tienen que hacer ustedes, tiro el title del tope de la pila y sigo procesando. En cambio, si llego a descubrir que la pila estaba vacía, entonces apareció una marca de cierre cuando la marca de apertura, cuando la pila estaba vacía, o descubro que la marca de cierre que encontré no coincide con la marca de apertura, por ejemplo encontré, no sé, barra body y ya estaba la marca title como tope de la pila, quiere decir que el archivo estaba mal formado y seteo la bandera es válido en falso. Entonces en la siguiente iteración salgo del while. ¿Sí? Acá va, es válido sin el guión bajo. Entonces, cuando salimos del while, puede ocurrir por uno de dos motivos. O bien, la cola quedó vacía, en cuyo caso es válido, debería estar en verdadero, o no, o quedó en falso. Entonces, si salí porque es válido, era verdadero, y la cola se vació, todavía hay chances de que el archivo esté bien. Ahora, si salí porque es válido es falso, ya es válido es falso, así que voy a retornar que es válido es falso. Entonces, lo que tengo que testear es que no haya quedado nada en la pila. Entonces, si la pila no está vacía, quiere decir que el archivo no era válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quedaron marcas de apertura en la pila, pero no aparecieron las marcas de cierre correspondientes. Entonces, si llegó a quedar algo en la pila, el archivo no es válido. Y finalmente voy a retornar si el archivo es válido o no. El tiempo de ejecución de este algoritmo es proporcional al largo de la cola que estoy procesando. O sea, es proporcional a la cantidad de tokens del archivo. Bueno, ahora vamos a revisar otro problema que consiste de invertir el contenido de una pila. Entonces, el problema es fácil de especificar. Si tengo esta pila, donde apilé 8, 2, 5, 4, 1, después el resultado del algoritmo va a ser generar esa pila invertida. Así que va a tener 8, 2, 4, 5, 4, 1 como datos. Bueno, ahí vamos a discutir tres opciones de implementación. La primera es escribir una clase invertidor de pila que recibe una pila y retorne la misma pila pero con su contenido invertido. La segunda es escribir una subclase de pila enlazada llamada pila enlazada invertible
que extienda la clase con una operación llamada invertir. Ahora bien, esa operación invertir se puede programar de dos formas. Se puede programar en términos de las operaciones de pila y se puede programar con acceso a la estructura de datos subyacente. Entonces vamos a discutir las tres soluciones. La primera solución es programar una clase invertidor de pila. Entonces, ¿cómo se usaría? Tenemos una pila enlazada de caracteres, P, le apilamos A, B y C, creamos un objeto invertidor de pila e invertimos la pila P y después mostramos que la pila quedó invertida. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este enfoque? Que invertir una pila es independiente del tipo de los elementos de la pila. Entonces, si bien la pila P es una pila de caracteres, el invertidor de pilas no tiene sentido asociarle un tipo para los elementos de la pila. Entonces, ¿cuál es la estrategia para invertir una pila? Lo que tengo que hacer es utilizar pilas auxiliares. Hay muchas soluciones para esto, una es esta. Entonces, podríamos pasar todos los elementos de la pila P que quiero invertir a otra pila 1, entonces quedarían paso el 1, paso el 4, paso el 5, paso el 2 y paso el 8, y queda así. Y después si yo pasara esta pila de vuelta a la pila 1, quedaría exactamente igual. Entonces tengo que ponerme a hacer estas cosas. Tengo que pasar la pila 1 a una pila 2 y quedaría 8, 2, 5, 4, 1. Y después tengo que pasar la pila 2 a la pila P nuevamente y quedaría invertida. Entonces, vamos a ver varias cosas. La clase se llama invertidor de pila y no es genérica. No tiene parámetros formales de tipo. Sin embargo, está construida para invertir cualquier pila. Entonces, lo que es genérico es el método invertir. Acá. Entonces, fíjense. Si bien la clase invertidor de pila no es genérica, el método P recibe una pila genérica. Entonces, eso hay que indicarlo con esto de aquí. ¿Estamos? El método invertir pila sí es genérico. ¿Por qué? Porque recibe una pila de cualquier cosa, una pila de E. Acá. Entonces, la estrategia para hacer lo que vimos en la diapositiva anterior es delegar en un método que se llama pasar. Entonces, vamos a crear dos pilas más, otra pila 1 y otra pila 2, que son pilas de E. Y vamos a pasar la pila P a otra pila 1, después vamos a pasar, acá pasamos de P a la pila 1, después vamos a pasar de otra pila 1 a otra pila 2, con el método pasar, y después vamos a pasar de otra pila 2 a P, con el mismo método pasar. ¿Y cuál es la implementación de pasar? Esta de acá. Pasar es un método que recibe una pila 1 y lo pasa a una pila 2. Y son dos stacks de, no me interesa cómo están implementadas. Y lo que hay que hacer es, mientras la pila 1 no esté vacía, desapilo de la pila 1 y apilo en la pila 2. Y el error que podría ocurrir es que yo quiera desapilar de una pila vacía, cosa que nunca va a ocurrir porque el algoritmo está bien escrito. Sin embargo, como POP lanza una excepción de tipo empty stack exception, estoy forzado a capturarla. Entonces, esa es la solución 1. ¿Sí? Volvemos para atrás. Tenemos un invertidor de pila que invierte cualquier pila, pilas de caracteres, pilas de enteros, pilas de float, incluso en el mismo programa. ¿Cuál es la segunda solución? Consiste en extender la funcionalidad del tipo data abstracto con la operación invertir. Entonces vamos a extender la interfaz stack con una nueva operación y lo vamos a llamar, a este nuevo TDA, lo vamos a llamar stack invertible. Entonces vamos a tener una interfase stack invertible de E que extiende la interfaz stack de E que vimos en la teoría y agrega un nuevo método que se llama invertir, que no recibe parámetros. Entonces vamos a implementar una clase pila enlazada invertible que implementa la interfaz stack invertible, pero reutilizando la implementación que ya poseemos de stack, que se llama pila enlazada. Entonces, la clase se va a llamar pila enlazada invertible de
extiende a la clase pila enlazada de que vimos en la teoría anterior e implementa la interfaz stack invertible de. Entonces, se fue todo. Entonces, el método se llama invertir pilas, de acuerdo a lo que me pide la interfaz. No, estoy mal, acá. El método se llama invertir, que es el método que tengo que agregar, que tengo que implementar en pila enlazada invertible, de acuerdo a lo que me pide stack invertible. Acuérdense que heredamos de pila enlazada, entonces ya todos los otros métodos los tengo implementados. Y lo que vamos a hacer es usar la misma estrategia. Sin embargo, ahora la pila que hay que invertir no es un parámetro del método, sino que es this, es la pila que recibió el mensaje. Entonces, tenemos el mismo método pasar de hoy, es exactamente igual, aquí, pero vamos a crear dos pilas nuevas, que son pilas enlazadas de tipo stack de, y vamos a pasar this a otra pila 1, después vamos a pasar otra pila 1 a otra pila 2, y después vamos a pasar otra pila 2 a this. Entonces fíjense cuál es la diferencia de este método con el que vimos hace un ratito. ¿Estamos? Invertir no recibe parámetros, ¿por qué? Porque la pila a invertir es this, que es la receptora del mensaje. Entonces son sutilezas que hay que tener en cuenta a la hora de programar esto. Un tercer enfoque, que es este, consiste en resolver el problema teniendo acceso a la estructura de datos. Entonces, esto no le voy a hacer la traza, lo pueden hacer ustedes y van a ver que compila y realmente invierte el contenido de la pila. Y lo que debería quedarles como aprendizaje es que a la hora de utilizar memoria, estas soluciones parecieran ser las más ineficientes porque utilizan más memoria de la necesaria. Esta podría ser la más eficiente en uso de memoria. Quizás también lo sea en tiempo de ejecución, porque esta da la sensación de que tiene un tiempo proporcional a 3 por n, donde n es el largo de la pila. Esta tiene un orden n, pero haciendo una única pasada por los datos de la pila, pero sin embargo es la menos legible de todas. Entonces muchas veces se van a tener que enfrentar a la decisión de decir, hago un algoritmo que es más ineficiente, pero es más legible, por lo tanto es más fácil de programar y es más fácil de depurar y es más fácil de mantener, o tengo que encarar con una solución de este estilo, que es muchísimo más eficiente, pero es más difícil de programar y es más difícil de mantener y es más difícil de depurar. ¿Qué es lo que dicta la elección de una solución u otra? Bueno, es lo crítico que sea el algoritmo a ejecutar. ¿Sí? Si el algoritmo es crítico y requieren que funcione rápidamente y con pocos recursos de cómputo, bueno, probablemente tengan que optar por esta solución y les cueste más el desarrollo. Pero una vez que terminaron de desarrollarla, la solución es muy eficiente. Y si necesitan resolver un problema que no es tan crítico y lo quieren resolver rápidamente, podrían optar por esta solución, la segunda, o por la primera. Entonces eso lo van a ver en producción. Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo tengo que programar en producción? ¿Sí? Cuando hablo de programar en producción, hablo de programar en una empresa, cuando ya te recibiste. Muy probablemente no te vas a llevar el tipo de dato abstracto pila que vimos acá en el curso. La idea del curso es discutir cómo se programan las estructuras de datos para aprender cómo son. Pero a la hora de utilizarlas ya están programadas, no tiene sentido ponerse a programarlas de cero. Entonces uno lo que haría es utilizar la pila que ya viene implementada en Java. Entonces Java brinda la clase JavaUtil StackDE, la cual es subclase de JavaUtil VectorDE que ustedes vieron en Hippo. Entonces el constructor se llama stack y crea una pila vacía y los métodos son empty, que chequea si una pila está vacía y devuelve un booleano, pick, que sería el equivalente al top nuestro,
que lo que hace es mira el objeto en el tope de la pila sin removerlo de la pila. Pop, que sería el pop nuestro, que remueve un objeto del tope de esta pila y retorna que el objeto tiene el valor de esta función. ¿Y qué? Dice, remueve el objeto del tope de la pila y retorna el objeto como el valor de esta función. Push es igual que la nuestra, recibe un ítem de tipo E, pero además lo devuelve. Devuelve el elemento que apiló. O sea, no es un procedimiento, sino que es una función. Y esto apila un ítem en el tope de esta pila. Y después tenemos search, que nosotros no la tenemos, que recibe un objeto y retorna a la posición 1 base, donde el objeto que le pasaste como parámetro está en esta pila. O sea, lo que hace es busca el objeto O en la pila sin desarmar la pila. Y devuelve un 0 si no lo encontró y considera que las posiciones son 1, 2, 3, 4, etc. Así que esto lo pueden probar solitos. Acá hay un ejemplo para ver que esto funciona. Importé la pila stack de java.util y creé una pila de enteros y la almacené en S. Fíjense que es una clase, no es una interfaz. Y apilé 1, 2, 3, 4. Si la pila no está vacía, imprimí el tope y después lo que hice es desapilé todos los elementos y los imprimí. Bueno, y acá terminamos. Buenas tardes a todos.